que era muy importante que estudiaran de conjunto las tres inmunopatologías que hemos revisado: hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia, porque tienen muchos puntos en común. Aunque parezca un poco raro, incluso las inmunodeficiencias están conectadas de alguna manera con las reacciones de autorreactividad, digamos, la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque ya conversamos la clase pasada y lo vamos a volver a ver, que cuando los eventos de inmunodeficiencia se presentan en los fenómenos que tienen que ver con la contracción de la respuesta inmune, pues se puede manifestar fenómenos de autorreactividad. Entonces, por eso les decía que esos tres temas es importante que lo estudien de manera concertada, digamos, para el examen final. Y ya después nos viene quedando la clase de cáncer la semana que viene y la de inmunoterapia para terminar el curso. Entonces, las inmunodeficiencias son defectos que pueden ocurrir en uno o varios componentes del sistema inmune y afectan la capacidad entonces del sistema inmune de responder de manera eficaz frente a aquello que es peligroso. Ya habíamos dicho que el sistema inmune reacciona contra lo peligroso, sobre todo infecciones obviamente, pero también cáncer y otras condiciones donde se requiere la acción del sistema inmune para restaurar la homeostasis tisular. Cuando el sistema inmune deja de tener la capacidad de responder de manera eficaz y de recuperar la homeostasis tisular, pues estamos en presencia de una inmunodeficiencia. Hay inmunodeficiencias que pueden ser menos severas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista clínico. Otras pueden ser mucho más complicadas de manejar y en el peor de los casos algunas pueden ser incluso incompatibles con la vida. ¿Pareció, no? Ya, pero si te es muy complicado no te preocupes. Ya. Pero algunas pueden ser incluso incompatibles con la vida. Está bien, depende de cuál es la inmunodeficiencia de la que se trata, ¿no? De dónde ocurra el defecto que esté ocasionando el trastorno. Y cuando digo dónde, estoy pensando más en los diferentes niveles en que se gesta, se ejecuta y se guarda, por decirlo de alguna manera, la respuesta inmunológica. No es lo mismo, evidentemente, un trastorno durante la leucopoiesis que ocurre en la médula ósea. Se imaginan que un trastorno durante la leucopoiesis va a tener un impacto global en la respuesta inmune. Imagínense, por ejemplo, que el progenitor linfoide común, que es una célula madre de la que debe derivar toda la estirpe linfocitaria, pues no se diferencia adecuadamente. Eso es catastrófico, porque usted no tendrá ningún linfocito. Lo mismo si lo que se daña es un progenitor mieloide común, por ejemplo. Entonces estamos hablando de eventos muy significativos que provocan alteraciones muy dramáticas en la composición de la respuesta inmune, porque estamos hablando de fenómenos que ocurren muy temprano, en la génesis de la respuesta inmune. Sin embargo, hay otros trastornos inmunológicos que la persona se viene a enterar que tiene una inmunodeficiencia cuando tiene 60 años. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona lo que no puede producir es IgG2, que es uno de los subtipos de las subclases de IgG. Entonces, bueno, tampoco es tan dramático. Esa mujer de vez en cuando tenía un problemita, se enfermaba más que las amigas, pero vivió más que todas ellas. O sea, tampoco es tan significativo. Entonces depende, por eso decía, de en qué proceso, en qué momento se manifieste. Digo momento no de la vida del individuo, sino de la génesis, reacción y actividad de la respuesta inmune, de en qué momento es donde ocurra el trastorno que genera la inmunodeficiencia. Eso es un elemento importante. O sea, en qué etapa ocurre, eso definirá la trascendencia que tiene, o al menos de manera significativa contribuirá a marcar una trascendencia. Y el otro elemento que tiene que ver con la trascendencia con que se manifiesta la inmunopatología en cuestión, en este caso la inmunodeficiencia. Ay, perdón, esto va pasando, ¿no? Que traigo algo. Ya. Gracias, muy amable.
No me había dado cuenta ni que esto había cambiado. Está bien, decía que la... Bájame un poquitico, por favor. Hola, hola. Bien. Entonces les decía que, además de eso, del hecho de que, bueno, depende de... No, pero lo bajaste demasiado. Sí, hola, hola. Hola, ahora sí. No lo toques, no lo toques. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Gracias. Les decía que el otro elemento importante a destacar en estos temas de inmunodeficiencia tiene que ver con... Ay, se me pasó la idea otra vez. La tenía, se me fue. Ya sé. Con el hecho de que el sistema inmune, como, bueno, evidentemente todos los sistemas que componen el organismo, trabaja de manera coordinada cada uno de sus componentes. Por lo tanto, cuando se manifiesta una determinada inmunodeficiencia por el defecto de una de las moléculas o lo que fuera, que después vamos a ver, eso puede tener una importante trascendencia en otros aspectos de la respuesta inmune. Les voy a poner un ejemplo muy concreto que después vamos a revisar. Imagínense que haya un problema en el cambio de clase de anticuerpos. De pronto la persona tiene en circulación solamente anticuerpos IgM. El problema estará en la célula B. Puede que no sea la célula B la del problema. Puede ser un problema en los linfocitos T helper, porque los linfocitos T helper son los que instruyen a la célula B para que ocurra el cambio de clase. Otro detallito, que no sé cuán frecuente es como enfermedad de inmunodeficiencia, pero por poner un ejemplo de conexión. No, el problema de la persona es una bobería, porque él lo que no tiene es CCR7. CCR7 es un receptor de quemoquina que es fundamental para que las dendríticas migren de la periferia a los ganglios linfáticos. Y también CCR7 participa en la relación entre los linfocitos B y T. Entonces, es una bobería porque lo que le falta a esta persona es nada más un receptor de una quemoquina, es una bobería. Lo que pasa es que esa bobería corta la capacidad del sistema innato de instruir al adquirido. Porque si la dendrítica no migra a los ganglios linfáticos, no podrá activar de manera eficiente a los linfocitos T vírgenes. Y en consecuencia la respuesta del sistema inmune adaptativo estará muy deprimida. Entonces fíjense cómo puede haber una conexión entre algunos fenómenos, algunas deficiencias que se dan incluso entre uno u otro sistema que compone el sistema inmune como un todo, ¿no? Entonces tienen que evaluar la trascendencia de la inmunodeficiencia de manera global, mucho más allá del fenómeno puntual que esté alterado. Entonces esos dos temas los vamos a ver hoy. Insisto, el momento en que ocurre la alteración en cuanto a las etapas de formación y actividad del sistema inmune y la conexión entre determinadas alteraciones y otros fenómenos que se dan en la respuesta inmune. En cualquier caso, el otro tema también valioso y que sí o sí va al examen siempre es la clasificación entre inmunodeficiencia congénita o primaria e inmunodeficiencia secundaria o adquirida. No hay mucho que explicar acá. Una inmunodeficiencia congénita o primaria, obviamente es una inmunodeficiencia con la que el individuo nace. Y si es relativamente significativa desde el punto de vista clínico, pues se va a diagnosticar en un niño. O sea, generalmente, las inmunodeficiencias congénitas o primarias se diagnostican en niños. Insisto, a no ser que sea una inmunodeficiencia tan discreta, por decirlo de alguna manera, que usted se venga a enterar a los 60 años que usted no produce IgG3. Bien, eso a lo mejor nunca se lo diagnostican de niño, pero generalmente estas inmunodeficiencias congénitas se diagnostican de niño. Luego las adquiridas, bueno, como su nombre indica, se adquieren en la vida. Tiene que ver con determinados estilos de vida, con infecciones, con muchos fenómenos. Incluso veremos que hay algunas de estas inmunodeficiencias adquiridas que de alguna manera son fisiológicas, por decirlo de alguna manera. De hecho, creo que hoy deben haber tenido un seminario sobre respuesta inmune y embarazo, ¿ya? Y ese es un contexto en el que se presenta un estado de inmunodeficiencia que es fisiológico y que asegura o contribuye significativamente a que la madre tolere a los antígenos del bebé.
Entonces por ahí va a comenzar inmunodeficiencias secundarias, no tienen un basamento genético, sino que son aspectos que se adquieren por determinadas circunstancias en la vida, como puede ser la malnutrición, por ejemplo, infecciones que afectan al sistema inmune. Obvio sería el caso, el más evidente de todo, de la infección con HIV, aunque no el único. El virus de la Epstein-Barr también puede provocar trastornos en la respuesta inmune, pero el HIV evidentemente es de los más significativos. Algunos fármacos inmunosupresores que pueden tener una acción inmunosupresora conceptual, o sea que se definen como inmunosupresores, no sé, anticuerpos monoclonales que bloquean determinadas citocinas, o metrotexate que se utilizan en el manejo, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, o tratamientos que se dan para pacientes trasplantados. Evidentemente esas personas tienen un contexto de inmunosupresión, obvio. ¿Bien? Luego algunas enfermedades metabólicas, la diabetes, o sea, se ha demostrado que aún bajo el control de moléculas hipoglicemiantes, de tratamientos hipoglicemiantes, el paciente diabético puede tener un perfil de glicemia relativamente alto, y ese perfil relativamente alto va impactando, por ejemplo, en los macrófagos, y se reconoce que llega el momento que daña la capacidad fagocítica de los macrófagos. O sea, hay trastornos crónicos que tienen un impacto, aunque no evidente, pero sí ya demostrado y colateral, por decirlo de alguna manera, sobre la respuesta inmune. También sucede, por ejemplo, en el cáncer, no solo el efecto inmunosupresor que provoca el cáncer, que lo estudiaremos la semana que viene, sino también las drogas que se usan para el manejo del cáncer, sobre todo la quimioterapia, en algunos contextos, con determinadas dosis, algunas combinaciones, tiene un importante efecto inmunosupresor. Y luego llegamos a circunstancias, digamos, transitorias, como puede ser el caso del embarazo. La señora embarazada tiene un periodo de inmunodeficiencia transitoria. El neonato en el fenómeno de ablactación, que es cuando él pasa de beber leche materna a comer comida ya sólida. Ese proceso de ablactación tiene implícito una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque la mamá deja de proveerle anticuerpos. Recuerden que esos anticuerpos, y lo verán en la última clase, son como no son la inmunoterapia pasiva convencional, más básica, más elemental que recibe un individuo, y deja de recibirla cuando ocurre el proceso de ablactación. Por lo tanto, hay una caída en la respuesta inmune. Luego también puede haber un fenómeno, o sea, esto que acabo de mencionar son aspectos fisiológicos, repito. Otro evento fisiológico, por llamarlo de alguna manera, porque creo que es un evento natural en la vida, es la inmunosenescencia, la senescencia inmunológica, que está ligada a trastornos en la actividad del sistema inmune, a un fenómeno inflamatorio crónico, pérdida en la capacidad de generar linfocitos vírgenes, acumulación de células de memoria. Eso lo mencionamos después un poquito más. Y luego también el estrés, sobre todo pensando acá en el estrés crónico. De hecho, el estrés crónico está asociado a múltiples patologías. El manejo integral de un paciente, atendiendo también su situación psicológica, es fundamental. Los seres humanos son seres psicobiosociales. Es muy importante atender el tema psicológico, y el estrés crónico pues afecta significativamente la respuesta inmune, afecta la actividad del sistema endocrino, y eso pues crea la oportunidad para que la persona sea más susceptible a infecciones, al cáncer. Cuando estudiemos el cáncer, veremos que para el cáncer no hay mejor contexto que un estado de inmunosupresión o inmunodeficiencia, digamos, como para desarrollarse, porque el cáncer en su proceso de desarrollo tiene que burlar la vigilancia inmunológica, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces el estrés crónico también es un tema muy importante ligado a inmunodeficiencia. Entonces, bueno, esto es lo que les decía. En el caso del neonato, del embarazo, en el caso del embarazo, como quiera que sea, como dice ahí, el feto es un injerto halogénico, es el único trasplante natural que existe. De hecho, antes había en el curso una clase de trasplante, ahora solo se han seleccionado algunos aspectos fundamentales de trasplante y se incluyen en la clase de inmunoterapia. Bueno, ahora no, hace ya algunos años, cuando se nos pidió reducir el número de clases en la asignatura, se retiraron dos, una que tenía que ver con citocinas
y una que tenía que ver con rechazo a trasplantes. Y en esa clase yo comentaba siempre que aunque el trasplante estaba incluido, el rechazo como una especie de inmunopatología, pues no era justo, porque simplemente el trasplante no es un proceso natural. Eso lo inventamos nosotros hace 70 años. Entonces nosotros inventamos algo y queremos que el sistema inmune haga lo que nosotros queremos. No, el sistema inmune está capacitado para rechazar la transferencia de células y tejidos de individuos genéticamente dispares, digámoslo así. Y el feto sí es un proceso de trasplante natural, si se quiere, porque aunque las chicas no lo quieran y aunque toda la vida le digan al hijo, tú eres más mío que de tu papá, eso es normal, pero la mitad de ese niño pertenece al papá, no hay manera de evitarlo. O sea, las chicas tienen que tolerarlo, es así. Y tienen que aguantar esos 9 meses al bebé, no rechazarlo, aunque odien al papá, tienen que tenerlo ahí. Entonces su sistema inmune las acompañará a tolerar al pobre bebé que no es culpable del padre que ustedes le han buscado. Bien. Y en el proceso de embarazo ocurren fenómenos muy interesantes como estos que se ven acá, donde por ejemplo las células T reguladoras, ¿dónde están? Las T reguladoras, que son estas que están acá, pues aumentan significativamente su frecuencia, mientras que otros linfocitos efectores disminuyen su frecuencia, sobre todo en algunos sitios que tienen que ver con la placenta, no sé el nombre de los tejidos, yo no me los conozco, pero todo esto que tiene que ver con las zonas que están más en contacto con el bebé, pues disminuyen su presencia precisamente para evitar el rechazo a este trasplante alogénico. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, aquí también está lo de la lactación, que ya les había mencionado, que también es un elemento importante a considerar. En el caso de la senescencia, ya les había mencionado algunas cualidades que se manifiestan. Ustedes tuvieron un seminario de inmunosenescencia, porque antes había la asignatura, pero no recuerdo si lo sacamos. Había uno por allá por la semana 5, por ahí, de senescencia inmunológica, me parece. Bueno, en cualquier caso, recordarán del seminario, si no hoy se los enseño, que la involución del timo es una de las características más importantes. El timo se empieza a llenar de tejido graso y disminuye su capacidad de generar linfocitos, por lo tanto se acumulan linfocitos T de memoria y exhaustos, o sea, linfocitos T que ya han cumplido su etapa, o de memoria también, de memoria, no solo exhaustos. Disminuyen en consecuencia las células T y B vírgenes. Y bueno, esto significa que no solo el timo, sino la médula ósea también pierde actividad, por supuesto, porque las células B vienen de la médula, no del timo. Y además ocurre este fenómeno que se llama inflammaging, que es la inflamación crónica sistémica de bajo grado presente en los adultos mayores, que crea además el espacio para favorecer otras patologías colaterales que tienen que ver con el sistema cardiovascular, tienen que ver con cáncer, porque el individuo está naturalmente inflamado. Con razón fueron personas tan susceptibles al SARS-CoV-2, porque este virus provocaba un trastorno inflamatorio importante. Imagínense llegar a un organismo que naturalmente tiene una inflamación de base, que además en muchos casos los adultos mayores tienen sobrepeso, y si no tienen sobrepeso al menos tienen sarcopenia, tienen una composición grasa importante, y la grasa acumulada genera inflamación. Entonces imagínense un viejito con senescencia inmunológica que ya genera inflamación, que además tiene sarcopenia y que podría incluso estar obeso. Eso es una bomba atómica cuando llegue el SARS-CoV-2, evidentemente que te mata por inflamación. Entonces por eso esta población resultó tan susceptible. Bueno, esto va cambiando así porque sí, seguro ustedes tienen tantas ganas que yo acabe, que con la vista es como una película de terror que mueve las cosas con la vista, que pase.